Bueno, en la segunda hora de nuestro programa decíamos, los universitarios están de paro en todo el país, pero además vienen de un reclamo que se ha mostrado en las calles, quizás desde la democracia para acá como una de las marchas más multitudinarias y en todo el país hace un tiempo, y que son parte de un problema que parece no encontrar solución. Queríamos consultar a Oscar Vallejos, que es el secretario general de ADUL, de la Asociación de Docentes de la Universidad del Litoral, por cómo se están preparando para movilizarse hoy, pero sobre todo por la situación del sector. Oscar, ¿cómo va acá? Pablo Volcato, Turco Cherep, te saludamos en Radio 10. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo se va? Gracias por comunicarse. No, al contrario, un gusto. Antes que nada, digo, data técnica de la marcha de hoy. Hoy se convocan 5:30 ustedes, ¿no? 5:30 vamos a convocarnos a armar los portavelas, porque la marcha de hoy es de antorchas. Uh-huh. De allí la consigna, prendete a defender la universidad pública. Entonces, por eso es ahora, y bueno, vamos a preparar ahí los portavelas o los veleritos y carteles y a prepararse para generar mística para la marcha. A las 5:30, la idea sería a las 6:30 empezar a plantar la marcha en la calle y a las 7 estar saliendo para rectoral. Oscar, y los acompañan otros sindicatos además. Está PUL, que es el sindicato de docentes, nuestro sindicato hermano, y una parte de la Federación Universitaria del Litoral se suma. Ah, mira vos. Porque la franja, sí, que es a través de una secretaría. Nos dijeron también que se va a sumar el MNR. Tuvimos ahí algunos conflictos, pero me parece importante no hablar de los conflictos, sino de que vamos a estar en la calle. Claro, claro, sí. Hoy, y esperamos que haya mucho apoyo. No va a ser la marcha del 23 de abril del año pasado, eso lo sabemos todos, por las razones diversas. Pero va a ser una marcha importante, y una marcha que canaliza el sentir de muchos docentes y de muchos estudiantes de que hay que estar en la calle en este contexto, ¿no? Oscar, viste que a veces nosotros mismos pecamos en la vorágine de la diaria, como picotear temas, ¿no? Y a lo mejor no profundizamos porque no tenemos tiempo demasiado y por ahí terminamos reproduciendo un mensaje que a la gente le lleva muy levemente. Cuando hablamos de la profundidad del conflicto en números, ¿qué nos podés decir? O sea, yo puedo hacer una pregunta genérica, decir, che, ¿por qué están los docentes en la calle? Pero a esa generalidad, ¿qué le pones en número, en pérdida de salario, en escasez de recursos, en todo lo que se te ocurra? El número significaría sí. Para empatar ahora nuestro salario con la inflación, tendríamos que cobrar un incremento del 38%. Eso estamos hablando. Y después la pérdida salarial que hemos tenido desde diciembre del 2023 hasta acá ha sido como si cobráramos un salario equivalente a la inflación, como si fuesen 3 salarios, ¿no? O sea que hemos perdido más que el aguinaldo. Claro. Entonces de esa pérdida estamos hablando, y por eso es que están los rectores saliendo a decir algo que nosotros hemos conquistado. No es que los rectores lo querían decir, y menos los rectores que están haciendo negocios con mi ley para conformar listas y todo eso. Pero está renunciando gente, ¿no? Están renunciando docentes. Y contaba un compañero no docente que cuando hay un matrimonio no docente, quien trabaja a la mañana maneja un taxi a la tarde, y quien trabaja a la tarde maneja el taxi a la mañana, ¿no? Y entonces las jornadas de los laburantes, ya estamos en una instancia de pluriempleo. Los docentes, cuando uno tiene una situación ya consolidada, sobre todo cuando trabaja en escuelas secundarias, al cabo más o menos de unos 10 años uno no hace más reemplazos, ¿no? Uh-huh. Y ahora la gente con 25 años está haciendo reemplazos, porque no te alcanza la plata. Y entonces el reemplazo es, vos tenés muchos cursos que tenés que corregir, y eso es la actividad más importante, que más cantidad de horas le lleva a un docente, diseñar los exámenes y después evaluar. Y entonces, como vos no te podés tener más cursos constantes, entonces haces reemplazos. Y vas y reemplazás 2 horas, 3 horas,
y así vas haciendo un ingreso, vas acumulando para a fin de mes hacer esa contribución. Vos no dejás de hacer tu trabajo, es decir, no te vas a manejar un taxi, seguís en el trabajo docente, pero eso te revienta, ¿no? Te revienta como desde el punto de vista del cuerpo. Y además porque entras en todas las contradicciones, porque sabemos que los reemplazos los tomaba la gente más joven, porque si los más jóvenes no empiezan con reemplazo, entonces ¿qué va a pasar con esos docentes, ¿no? Entonces se rompe ahí toda una cadena de laburo. Claro, los más pibes no van a acceder nunca al laburo, además. Exactamente. Oscar, Exactamente. y cuando vos decís ese docente que tiene 20, 25 años de laburo encima, 15, qué sé yo, y además toma horas de reemplazo, y juntando el máximo de horas, ¿cuánta plata junta para que la gente tenga una idea de entender todo lo que está pasando, ¿no? Mira, yo te doy mi caso. Yo soy un docente adjunto con 35 años de antigüedad. Uh-huh. Y cobré el mes pasado, y ahora voy a cobrar lo mismo, 1.700.000 pesos. Claro. Porque tengo algunos descuentos de farmacia y todo eso. O sea que lo que yo cobré, pongamos, si uno saca los descuentos de farmacia, eso, 1.800.000 sería. Ese sería mi sueldo del que más cobra, porque además me pagan el 120% de antigüedad, eso a partir de los 25 años, y yo ya tengo 35, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa. Los que más tenemos, cobramos muy poco, y entonces los que están iniciando dicen, bueno, si yo empiezo, mal, pero después me voy a mejorar. Pero cuando nos miran a nosotros dicen, che, esta no va a mejorar. Uh-huh. Entonces, no hago la apuesta. Son apuestas a largo plazo. O sea, un docente de tu condición, que además no son la mayoría, claramente, con semejante trayectoria, más cerca de jubilarse que de otra cosa, está no tan lejano al índice de la pobreza, que está en un palo 110, según la última medición. Por eso, nosotros pasamos ese índice, ¿no? Y los más nuevitos, entonces, todos claro, adentro. Los más nuevos, todos y adentro. En mi caso, digamos, yo soy un profesor de dedicación exclusiva. En todo el país llegamos al 20% de dedicación exclusiva. El grueso, el 70%, tiene cargos simples. O sea que estamos hablando de que alguien cuando recién se inicia está cobrando 150.000 pesos, 200.000 pesos, y eso es lo que cobra, ¿no? Claro. Y entonces, cuando la gente tenía unas becas de CONICET, por ejemplo, ¿no? Y entonces con las becas de CONICET me parece que están en algo así como 1.100.000, algo así, las becas de CONICET, que son como una dedicación exclusiva. Entonces el cargo de 175.000, 200.000, bueno, sumaba eso. Pero ahora las becas de CONICET no están más, ¿no? Hay muy poquitas. Y cuando se terminan las becas no ingresás a carrera. Entonces también aparece eso, no tenés continuidad en el trabajo. Oscar, y otra vez, sí, vos tenés la titulación, tenés la experiencia, pero eso después para poder seguir, tenés que irte del país, ¿no? Claro, sí. Me contaba un compañero que tiene su ayudante, una mujer, y se fue al Uruguay, que consiguió trabajo en Uruguay, y se fue ahí. Bueno, no hace falta irse a un país central. Pero en América Latina, que tenían peores condiciones que nosotros, como esas condiciones persisten, ahora están mucho mejor que nosotros, ¿no? Sí, ¿qué tal? Entonces se van ahí. Y los investigadores nuestros, los docentes nuestros, son prestigiosos. Y entonces eso ayuda de manera personal, pero en términos del esfuerzo colectivo es negativo porque, bueno, después ese esfuerzo que hizo el Estado en formar esos cuadros, se destruye todo, ¿no? Sí, ¿qué tal, Oscar? Pablo te saluda. ¿Cómo estás, Pablo? También teniendo en cuenta que todo este panorama que está diciendo Oscar, de los tipos de docentes y demás, son de mínima profesionales universitarios, son gente que de mínima ya tiene su carrera universitaria terminada.
O sea que ya pasó un montón de años de formación y una formación que también no es masiva en la población, sino que también es de un grupo de personas que se dedicó especialmente para eso y logró ya tener una vara alta. No es que la sociedad mañana te genera de la noche a la mañana ese mismo docente. No, por supuesto. Sí, por supuesto. No, claro, porque ahí aparece eso que dice Pablo. Cuando estamos discutiendo a nivel internacional, entonces hablamos ya de universidades de clase mundial, se habla, ¿no? Pero China, por ejemplo, para poner el gran país, está graduando tantos ingenieros e ingenieras y de científicos en las carreras científicas que ni siquiera Estados Unidos está ahí. Entonces, ¿eso qué nos indica? Y el futuro es tener ingenieras e ingenieros científicos de base, de un título de grado, para decir así. Y sobre eso se puede instalar la capacidad de la economía que va a generar los mayores ingresos en los próximos años. Sí. Y entonces nosotros no solamente nos rompimos ese esfuerzo, sino que además, al destruir eso, en 10 años vamos a estar peor, ¿no? Sí, sí. Y entonces ahí es donde el país, el daño que este gobierno le produce al país integralmente, es tan impresionante, ¿no? No solamente nos produce un daño en las economías, y es que no podemos prender las estufas para calentar nuestros hogares en la cotidiana, sino que produce un daño en el país, y es que el país no va a tener capacidades locales para sostener esa economía que viene. Entonces, eso es parte de un proyecto de país, ¿no? Como venimos diciendo. Oscar, la última... cuando fue esa gran marcha que citábamos al principio, veíamos nosotros dirigentes vinculados al radicalismo universitario que acompañaban la movilización, pero al otro día estaban votando con Javier Milei. ¿Qué lectura política hacen ustedes de esa dirigencia? Mira, es un tema, ayer hablaba, y siempre pongo como ejemplo el caso de las compañeras travestis trans, que han logrado el cupo laboral trans, ¿no? Es la más reciente y que ahora también está en jaque. Entonces, cuando el trabajo de un dirigente como nosotros, como las compañeras travestis trans, es lograr interesar y construir esa mayoría, que es transitoria esa mayoría, porque cuando uno discute algo, no discute generalmente un proyecto del país, discute, bueno, miren, las compañeras trans necesitan un laburo para salir de esas condiciones y el Estado tiene que estar responsable de eso, y entonces tiene que haber un cupo para las compañeras. Pero eso también forma parte de un proyecto del país, pero en el principio, con esa ley, no está en la discusión del país. Y entonces me parece que ahí aparece eso. Nosotros, con el radicalismo, fuimos a la marcha, protagonizamos la marcha, pero los proyectos del Partido Radical de reforma laboral son peores que los de Milei. ¿Me explico? Entonces, es un acuerdo sobre la universidad que es importantísimo, pero de ahí a escalar a pretender que con el radicalismo podemos ponernos de acuerdo sobre el derecho al trabajo, es otro cantar, ¿no? Y es cierto, entonces nuestros compañeros de las centrales, nosotros estamos en la central, la CTA autónoma, nuestros compañeros de las centrales nos decían, bueno, ¿qué van a hacer ahora con este apoyo del radicalismo? ¿Pueden conversar? Y no, eso está tabicado. Es nuestra responsabilidad de avanzar, pero es un avance difícil. Por eso que yo les decía, el radicalismo como partido, el PRO y la Libertad Avanza están armando la estructura política de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Entonces, ese armado condiciona a todos los actores del radicalismo, entre ellos los rectores. Y entonces, los rectores no quieren avanzar en una conflictividad ahora. ¿Me explico? Sí, sí. Y entonces la atracción es decir, bueno, no avancemos en la conflictividad más amplia. Siempre, ya el año pasado hubo conflictos con el primer párrafo del documento que se leyó, porque había una primera intención de decir solo lo universitario y no decir nada sobre el contexto general. Y entonces nosotros decíamos, ¿cómo vamos a convocar a defender la universidad pública si no somos capaces de conmovernos por lo que está pasando al lado de la universidad? Es imposible. Y entonces el documento tuvo
esa amplitud de hablar, sin profundizar, pero hablar de los grandes conflictos que tenemos. Entonces, ahora la universidad se suma a esa conflictividad o la universidad espera. Entonces, ese es el gran debate, no solamente con los rectores, sino con las otras fuerzas políticas, ¿no? Como ustedes saben, ¿hay que esperar a octubre o hay que hacerlo ahora? Y eso es lo que nos atravesó en la discusión durante todo este año, que fue un año 10, fue, estamos recién llegando a la mitad del año, y nos atravesó desde los primeros días que empezamos a armar cómo nos íbamos a parar en el conflicto este año. Es decir, ¿hay que hacerlo ahora o hay que esperar a octubre, a las elecciones, ¿no? Y entonces nosotros pensamos, no podemos esperar, la universidad se revienta a tal cosa, la universidad y todas las otras, ¿no? Y entonces la apuesta de los laburantes y de las centrales fue instalar la conflictividad todo lo que se pueda. Pero hay mucho, y eso ¿qué requiere? Mucho laburo de construcción política. Por eso a mí me divierto un poco cuando dice, es en las calles donde se resuelve. Bien, pero para llegar a las calles claro. Hubo que laburar como loco. Si fuese tan fácil, ¿no? De acuerdo, Oscar. Claro. La calle no se organiza sola, digamos. Y eso es lo que va a pasar hoy en Santa Fe. La calle la vamos a organizar con muchas tensiones y nosotros esperamos que hoy sea un día de fiesta en Santa Fe y en todo el país, porque es lo que necesitamos, defender la universidad pública, pero también, ¿cómo sería así? Como reavivar la disposición a luchar. Oscar Vallejo, secretario general de ADUL, te agradecemos y recordamos entonces 5:30 la convocatoria de los docentes y de quienes quieran acompañar a los docentes y a los no docentes en Pedro Vítori y estudiantes, claro, ¿no? Pedro Vítori y Boulevard y antorcha en mano. Exacto. Antorcha en mano, y si no, ahí vamos a hacer y vamos a compartir las antorchas que nosotros también hagamos. Muy bien, muchísimas gracias, Oscar. Todos invitados. Un abrazo grande. Abrazo. Oscar Vallejos, el secretario general de la Asociación de Docentes de la Universidad del Litoral.